Ahora vamos a hablar acerca de si se cambió de partido o no Miramón, o más bien no tanto de partido, sino de facción, ¿no? Porque es otro de los comentarios que se hizo en este grupo, como les comentaba en el anterior video. Entonces yo dije, bueno, vamos a andar un poquito más en eso. Nada más aguántame tantito porque tengo que hacer la cena. Entonces ya hice la cena y bueno, ahorita ya voy a ampliar este comentario, ¿no? Es que de nuevo, como muchas preguntas en la historia, voy a comenzar con lo mismo, que es muchas veces la respuesta es un sí, pero no. Entonces, este es uno de los casos, precisamente porque muchas veces sí, sí, como que nos toma mucho de peso o nos resulta muy controversial este asunto de que alguien que estuvo defendiendo pues su patria cuando fue 1847 en la invasión norteamericana, pues que años después se haya unido pues a un gobierno que pues habían traído los franceses, ¿no? Que era el de Maximiliano de Habsburgo con la intervención francesa, ¿no? Entonces ahí dicen, bueno, ahí sí puede decir, se cambió completamente, ¿no? Entonces ahí las opiniones también estaban encontradas porque había algunos que decían, sí, pues esto fue lo que hizo, cambió según sus conveniencias y pues también había quien decía, no, él estuvo siempre del lado de los conservadores, ¿no? Como de sus ideales. Entonces eso fue lo que sucedió, ¿no? Pero aquí entonces vamos a ponerlo en contexto y vamos a comentar, yo les decía en este grupo, algunos momentos donde sí estuvo así como que en una especie de limbo, pero pues fueron también bastante por las circunstancias. Entonces vamos a empezar, ¿no? Cuando fue en 1847, obviamente pues estaba muy chavito, él era un cadete, entonces, pues iba a estar pues del lado de los que estaban en su escuela, ¿no? Entonces, ahí además era hacia una guerra, pues extranjera, hacia una intervención extranjera, más bien ya ahí ya era una invasión, lo que fue la guerra de México-Estados Unidos, y pues obviamente, bueno, pues estaba en ese lado, ¿no? Él, es parte de los cadetes que va a defender el castillo de Chapultepec. Entonces, bueno, eso puede tomarse como un antecedente, pero veamos, pues, es una acción militar, digo, propiamente de los cadetes y cuando era chavito, ¿no? Entonces, digamos que cuando él empezó ya a decidir su rumbo político, fue después, em, porque empiezan también muchos cambios en México, ¿no? Y hay que aclarar también aquí que hay varios personajes que sí se cambiaron de partido, de bando, ¿no? Entonces sí, hubo algunos que a lo mejor primero eran conservadores y después se fueron al bando liberal o viceversa, ¿no? Entonces muchas veces no se habla de ellos, pero son varios y pues depende mucho también de qué lado hayan estado, que muchas veces se han terminado como considerados héroes o villanos, que les digo, la historia o más bien cómo se concibe la historia actualmente, pues no toman tanto ya esas consideraciones de héroes o villanos, simplemente pues como les decía, las consecuencias de sus acciones y pues también interpretadas en un contexto. Pero bueno, en lo que sucede es que cuando empieza la revolución de Ayutla, pues él está en contra, ¿no? Obviamente, pues sí estaba estaba unido con el gobierno de Santana, ¿no? Porque de ahí era donde provenía, de hecho, pues desde chavo, ¿no? Ahí Santana dura mucho tiempo, sí, viene como varios periodos que están otros presidentes, pero pues regresa Santana y es al que van a tumbar en la revolución de Ayutla. Entonces, ahí es el primer momento que les comentaba, porque cuando gana Juan Álvarez esta revolución de Ayutla, pues va, digamos, un poco como que a reciclar estos elementos militares y Miramón pues era uno de ellos. Entonces, digamos, él tenía que haber estado de parte de Santana porque obviamente era el gobierno establecido, ¿no? Y conservador. Entonces, desde ahí, bueno, vamos a ver qué tanto se movió de ahí. Pero cuando ya pues gana este levantamiento de la revolución de Ayutla, lo incluyen a él. Entonces le dicen, pues vente para acá. Entonces, digamos que ese fue el primer momento en el que él permaneció, y por poco tiempo, pero sí lo hizo, pues estuvo en un gobierno considerado como liberal,
porque pues ahora era el presidente, era Juan Álvarez, entonces él obviamente pues iba a estar ahí. ¿Por qué? Porque pues ya muchas veces eso pasaba después de un levantamiento o de una guerra, que se incorporaban los elementos, aunque hubiesen actuado en contra, pero ya era así como una reconciliación, ya era un periodo de paz, ¿no? Entonces él también todavía seguía estando chavo y dijo, Juan Álvarez, pues vente para acá. Entonces, bueno, ahí como les digo, ¿no? Es el primer momento que va a estar en una facción liberal. Sin embargo, cuando se va a levantar, se da un levantamiento de los Zacapuaxtlas, entonces en Puebla, y lo van a enviar a combatirlo, ¿no? Este era un levantamiento que pues sí, tenía un tinte conservador por aquello de la religión, y entonces él lo que va a hacer es que ahí pues vuelve a decidir, ¿no? Esta parte conservadora, y bueno, ahí yo le doy la razón a Patti Guerra, que fue la que comentó eso, ¿no? No, él siempre fue conservador y pues sí, en eso tiene razón, ¿no? Yo ahorita lo que les estoy comentando es que sí hubo momentos en que pues pareció que estaba en otras facciones, pero pues fueron también por las circunstancias, como esta de haber estado en un breve tiempo, ¿no? Con el gobierno de Juan Álvarez, pero cuando se enfrenta con este levantamiento, Zacapuazla, y ellos están diciendo, pues viva la religión, ahí creo que no era tanto todavía los fueros militares, como que sí empezaba un poco, pero ya más se va a dar eso hasta la guerra de reforma, y entonces se va con ellos, ¿no? Sin embargo, hay algunos autores que consideran que este levantamiento de los Zacapuastlas no era tanto así de hueso colorado conservador como fue ya esta guerra declarada en la Guerra de Reforma, porque pues ahí sí, obviamente era religión y fueros militares, y a él pues le convenía esto también de los fueros militares porque era militar, entonces muchos militares pues iban a estar de ese lado, ¿no? Entonces en el levantamiento de Zacapuastla hay algunos que sí lo analizan de esta manera, ¿no? De que no fue tanto como un preludio de la guerra de reforma, sino que era una inconformidad con el gobierno emanado de la Revolución de Ayutla, porque decían ellos no está cumpliendo sus promesas, ¿no? Entonces no era tanto así como que fuera ya algo conservador. Sin embargo, pues él se identificó más con ellos, y entonces ahí es cuando rompe con este gobierno, digamos, liberal, y se va con los Acapuastlas, ¿no? Después de eso, pues ya ven que Juan Álvarez pues se retira de esta vida política y queda como Ford, porque digo, porque él se va por su edad y todo, pero deja como Ford, y como Ford, bueno, pues va a ser un poco así como tibiecito, ¿no? Él era liberal moderado, y sin embargo, él va a combatir este levantamiento que se hace en Puebla, que además se hace más grande porque ellos terminan tomando ahí la capital de Puebla, y como Ford, pues hasta lo va a meter a la cárcel y todo, ¿no? Porque pues obviamente, o sea, ahí ya era contra su gobierno, heredado del de Juan Álvarez, y bueno, ahí ya no va a regresar él otra vez a ese gobierno como Ford, ya se va a quedar, digamos, un poco fuera de la ley, ¿no? Porque si bien sí le dan un cierto indulto para que se regrese otra vez, pues ya al gobierno que estaba, que era liberal moderado, pero liberal, él acepta este indulto más bien para que no lo exilien, pero se esconde por ahí en la ciudad, ahí en Puebla, y no sale hasta que ya después, pues las cosas han cambiado, ¿no? Y ya se ha dado el levantamiento ya más bien pues ya con la guerra de reforma, ya con Félix Zuluaga, y que además ya como Ford se había dado un autogolpe de Estado, entonces ya las condiciones eran diferentes, y pues ya vuelve a surgir ahí Miramón, pero ya desde la parte conservadora, ¿no? Aparte, ahí cuando ya Félix Zuluaga se hace presidente, pues a él lo ascienden a general, a Miramón, y precisamente por estas acciones que tiene en Puebla. Entonces, digamos, ahí pues ya va como perfilando esta decisión de estar con los conservadores. Y entonces solamente que falta lo más polémico, porque eso ya va a suceder en los tiempos del Segundo Imperio, porque durante toda la guerra de reforma, digamos, ahí ya conservador todo el tiempo, ¿no? Sin embargo, sí llegó a considerar como ciertos arreglos, ciertas negociaciones con la parte liberal, no para él pasarse a ese lado, sino más bien como para terminar la guerra. Y esto va a suceder
en dos ocasiones, cuando Santos Degollado le pide que pues hagan como una especie de arreglo antes de la batalla de la Estancia de las Vacas, y entonces ahí se van a reunir, dicen ahí las crónicas de ese tiempo, bajo la sombra de un mezquite, y van a platicar acerca de eso, ¿no? Pero pues ahí tampoco se ponen de acuerdo, obviamente, porque pues cada quien tiene sus ideas muy diferentes. Santos Degollado, pues liberal, Miramón conservador, entonces no se ponen de acuerdo, y ya le dice Miramón a Santos Degollado, bueno, pues como no fuimos a ese acuerdo, pues ya mañana yo lo venzo, como 2 y 3 son 5, ¿no? Y ya le dice Santos Degollado, bueno, pues si usted me llega a vencer, de todas maneras yo voy a seguir luchando por mis ideales y va a ver que al final vamos a ganar, ¿no? Y sí sucede, ¿no? Finalmente, pues sí gana la facción liberal, y además gana esa batalla Miramón en la Estancia de las Vacas. Entonces esas dos cosas suceden, ¿no? Como que boca de profetas los dos, pero ahí vemos que sí, pues estaba como dispuesto a negociar o a conversar con el enemigo, pero pues sin renunciar a esto que él tenía, ¿no? Estas ideas. La segunda vez también va a ser Santos Degollado quien le propone, ¿no? Que otra vez negocien, que eso va a ser cuando estaban ahí en Veracruz. Y aparte, bueno, ahí ya va a intervenir un cónsul inglés, aunque de hecho por eso pues posteriormente ya Benito Juárez va a criticar a Degollado, porque pues Degollado había aceptado esta negociación para que se acabara la guerra. Entonces dice Benito, pues estás metiendo a una persona ajena y a un agente extranjero, ¿no? Entonces eso pues no está bien. Entonces eso pues después le va a reclamar a Santos Degollado. Pero pues ahí Miramón se acepta, ¿no? También negociar con Degollado y con este cónsul. Y entonces ahí lo que van a decir es que, bueno, ok, uno de los tratos o de los puntos de acuerdo que tenían era, bueno, posibles, porque eran como propuestas, era de que cada quien, o sea, tanto Benito Juárez como Miramón ya no estuvieran en el poder, y que se convocaran a elecciones, pero ya generales, y que pues surgiera un nuevo presidente, ¿no? Y que ya también ahí, o sea, la constitución ya, ya ven que no les gustaba a los conservadores, decía, pues esa constitución ya no, entonces se va a armar como un nuevo congreso y ya van a hacer una nueva constitución, pero pues ya así como general, ¿no? Y que además los tratados que habían hecho tanto Juárez como Miramón, porque Miramón había hecho el Mon al Monte y Benito Juárez andaba en esto del tratado Maclean Ocampo, aunque pues eso nunca se ratificó, pero andaba en negociaciones, y decía, lo que decía Miramón era de que ellos, pues la otra contraparte iba a tener que estar de acuerdo, porque si no, pues eso se iba a deshacer, ¿no? O sea, en su caso, a lo mejor se iba a volver a revisar esto del Tratado Monal Monte, y en el otro caso, pues esto del Tratado Maclean Ocampo, que obviamente él no aceptaba, o de las negociaciones, y entonces, pues ya para llegar a un acuerdo. Les digo, toda esta negociación pues no funciona, porque precisamente le dice Juárez a Degollado, es que estás metiendo aquí al cónsul inglés como mediador y todo, y pues no, entonces se va, ¿no? Pero bueno, segundo acercamiento, ¿no? Con la facción liberal, tratando de negociar, no sucede, ¿no? Entonces les digo, ya lo más polémico va a llegar cuando llega la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. ¿Por qué? Porque ya al término de la Guerra de Reforma, Miramón ya es exiliado. Entonces ahí desde Europa él estaba tratando como de negociar, a ver si podía regresar, y pues no lo lograba, ¿no? Entonces, cuando llega ya precisamente esta intervención francesa, pues ya no sabe de qué lado estar, ¿no? Porque él no estaba de acuerdo con eso. Muchos autores, fíjense que lo ponen como parte de la comisión de que fue a Miramar a ofrecerle a Maximiliano el trono, y pues eso no fue así, o sea, él no estaba en parte de esa comisión. Sí lo habían invitado, pero pues él se rehusó precisamente porque esa idea no le convencía, ¿no? Entonces esto hay que aclararlo, ¿no? Porque he visto, pues luego hasta en Wikipedia dice eso, ¿no? O no sé si actualmente a lo mejor ya lo cambiaron, pero sí lo llegué a ver por ahí, artículos, incluso libros, pues libros de texto a veces lo han dicho, ¿no? Y está equivocado, porque pues nunca formó parte de esa comisión, pero creo que ahora ya se viene difundiendo más lo que es lo que realmente sucedió. Entonces él sí planeaba regresar, pero pues no sabía cómo, ¿no? Y ahí es donde le entra la duda a qué facción.
puede adherirse. Y bueno, ahí ya la interpretación de cada quien, vuelvo así con lo mismo, pues ya depende de varios factores y no, o sea, lo que yo les pueda decir, les digo, no es así como que, ah, mira, ya es esto, o sea, como algo absoluto, obviamente no. Yo voy a dar también pues mi opinión o perspectiva de las cosas, pero ustedes lo consideren como ustedes lo sientan, ¿no? O lo observen. En este periodo, Benito Juárez va a convocar incluso a sus enemigos, ¿no? Para que le ayuden a combatir, pues, esta intervención que él sabe que va a venir. Entonces, dice, bueno, pues yo les voy a dar el indulto, les digo que esto sucedía a menudo, ¿no? Que pues como que reciclaban fuerzas militares, aunque fuera del otro lado, y ya se les concedía el indulto de lo que habían hecho antes. Entonces, así es como, por ejemplo, Miguel Negrete, que estaba en la parte conservadora, pues va a regresar y ya saben, ¿no? Esta frase legendaria que dice que ahora lo recordamos mucho, que es, yo tengo patria antes que partido, ¿no? Entonces se va a unir pues a ya era el gobierno de Benito Juárez, aunque él era conservador, pero para luchar contra los franceses, lo cual pues ya a él, por eso quedó en esta facción finalmente pues de los héroes, ¿no? Porque así fue interpretada la historia, les digo, ahora ya no se hace tanto de esa manera, pero pues terminó en esa facción ganadora, ¿no? Pero Benito sí hace algunas excepciones, porque dice, sí voy a aceptar a todos y no les voy a hacer ya nada, pero a los que no, va a ser a Tomás Mejía, a Leonardo Márquez, a Félix Zuluaga y pues a Miguel Miramón, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ellos eran como que los principales que habían estado ahí levantándose durante la guerra de reforma. Entonces dice ellos no, a ellos no aplica este supuesto indulto porque pues ya se han demostrado como muy enemigos, ¿no? Entonces cuando Miramón, como que sí se le ocurre hacer lo mismo que Miguel Negrete, pues ya ve que no se puede, ¿no? Porque está ahí él dentro de esas excepciones. Y bueno, pues ahí es lo que les digo, ¿no? O sea, como que otro intento de acercamiento no sucede, ¿no? Y posteriormente, pues como que va a insistir todavía en hacer eso. Incluso se va a relacionar con algunos de los, pues ya entonces liberales, pero ya también republicanos, porque ya estaban en contra de lo que era, ya estaba la regencia, posteriormente la regencia del Segundo Imperio, y pues también se va a comunicar con ellos, pero pues no, de parte de Juárez le dicen, no, no, no puedes estar aquí. E incluso, bueno, pues le va a enviar una carta a Manuel Doblado, que pues como sabemos era diplomático, ahí está en el gobierno de Juárez, y dice, bueno, vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Y entonces Miramón regresa y va a entrar por la parte, me parece que va por Matamoros y que ahí, pues supuestamente iba a negociar a ver si se podía hacer eso. Y entonces lo que sucede es que ve que por el otro lado, Juárez ya envió a Escobedo con algunas tropas por ahí como pues para atraparlo, ¿no? Entonces él dice, bueno, entonces ya no va a ser negociación, ¿no? O sea, como que pues él ya había sido declarado fuera de la ley, entonces lo que querían hacer pues era que si entraba pues lo iban a fusilar, ¿no? Como ha pasado con otros personajes, pues dice, no, pues quería hacer esto, pero de aquí no soy, entonces se va por otro lado y ya con eso pues regresa a la Ciudad de México, pero ahí ya lo van a buscar y le dicen pues ¿por quién te declaras, no? ¿Estás con la República o estás con nosotros, con la regencia? Y ahí es cuando ya se va a declarar por la regencia de lo que después va a ser el Segundo Imperio. Entonces ahí es cuando decimos, híjoles, pues ahí ya dio el cambiazo, ¿no? No era un cambio, les digo que estaba ahí como indeciso, no es algo que ya haya decidido apoyar desde antes, pero ahí es donde podemos considerar que sí influyeron las circunstancias de querer regresar a México, de no poder hacerlo por otros medios y de que ahí precisamente en los momentos de guerra sí valía mucho esto de que o estás con nosotros o estás con el enemigo. O sea, era una constante, ¿no? Y no solo para él, sino para muchos personajes que sí se tenían que declarar con quién estaban, incluso parte del pueblo, ¿no? Por eso a veces el pueblo eh, ya venía alguien, vencía, tomaba una ciudad y ya lo aclamaban.
venía su enemigo, tomaba la ciudad y ellos lo aclamaban, ¿no? A veces pasaba esto para que no se tomaran represalias en contra de ellos, ¿no? Porque era muy difícil mantenerse neutrales, ¿no? De decir, ay, no, pues yo no me meto en esto, ah, no, entonces eres traidor. Y entonces los fusilaban o les hacían, pues algunas, cosas como que para que pagaran ese supuesto apoyo o supuesta indiferencia. Entonces, sucedía muy a menudo y él tenía que declararse por algún bando, ¿no? Se declara pues por la regencia, porque ya sabía que con los juaristas no iba a haber negociación, incluso pues si se acercaba ahí lo iban a matar, ¿no? Entonces, pues no, era imposible. Se va entonces ahí en la regencia. Entonces creo que pues eso fue su error. Pues él no quería ya seguir exiliado. De todas maneras, cuando llega Maximiliano, pues lo exilia disimuladamente, pero le dice, te vas a ir a estudiar a Prusia algunas técnicas militares y pues se va, de todas formas, ¿no? Entonces ya ahí ya también estaba como un poco desesperado. De alguna forma lo estaban espiando de parte del Segundo Imperio porque se enteraban de todo y que él ya estaba otra vez dudando de decir, ay, no, otra vez me voy a ir con los otros y pues ya, porque aquí me tiene nada más en otro lado. Entonces, cuando Maximiliano envía también a su esposa allá, le dice, pues, ¿sabes qué? Tranquilízalo, dile que ahorita sí tengo algunos compromisos con los franceses, pero cuando se vayan los franceses, porque ya también el rompimiento entre Maximiliano y los franceses ya estaba inminente, ¿no? Entonces dice, ya después va a tener el lugar que se merece y ya va a regresar. Y de hecho, pues así sucede, ¿no? Porque ya después va a ser uno de los principales generales y va a regresar, pero pues ya prácticamente como que a las ruinas del Segundo Imperio, ¿no? Concha Lombardo no va a estar de acuerdo con eso, le dice, pues ya para qué apoyas aquí, ¿no? Si ya esto está así como una causa perdida. Ya había roto Maximiliano con Napoleón III, entonces los que se quedaron, pues sí, ya fueron considerados así como filibusteros, ya no les respetaron, pues tanto eso de que estuvieran con un gobierno como Napoleón III, ¿no? Los tenía, decían, si ya desobedecieron a su propio emperador, pues aquí ya no tienen como que ya son filibusteros, más así les decían de parte de los juaristas. Pero ahí regresa, es cuando regresa Miramón y pues ya se une y ya sabemos este desenlace fatal, ¿no? Aún así, algunos de sus amigos lo querían seguir jalando hacia los liberales, ¿no? Hacia los republicanos ya en este caso. Decían, pues regresa con nosotros y él no, no, porque pues ya prometí que en esta causa y bueno, pues eso, esa causa finalmente va a ser su perdición, ¿no? Y él, como lo va a explicar, de por qué se había unido, ahí ya al final decía, pues es que ahí ya no estaban los franceses de por medio, ¿no? Y que la primera vez que se unió, pues sí, dice, es porque no tenía de otra, así es como lo explica él cuando le preguntan para su juicio, y que después, cuando estaba en la regencia, sí, lo habían puesto bajo el mando de unos franceses y que él eso no lo había aceptado, que les había pedido licencia para él dedicarse a la vida privada, ¿no? Y que ya es cuando llega Maximiliano que ya le explica esta situación y pues Maximiliano es cuando le da este exilio, ¿no? Voluntariamente a fuerza y disimuladamente, pero pues lo hace. Entonces él decía que prácticamente pues no había luchado, digo, para los franceses, aunque al unirse a la regencia, pues de hecho, bueno, pues ahí se veía de qué lado estaba, ¿no? Aunque les digo, haya sido por las circunstancias, pues eso hizo, ¿no? Entonces, como les digo, acciones equivocadas, interpretadas de este modo y que además puede haber muchas interpretaciones, por eso es que se llevó el mote de traidor, que diga, pues así sucede, ¿no? Él protestó contra esto, ¿no? Al final dijo, no, es que yo no soy ningún traidor, pero pues muchos también así lo consideraron. Les digo, les comentaba en el anterior video, actualmente ya se están como revisando varias consideraciones y pues sí, a veces se entiende que haya sido por las circunstancias, pero pues de que cometió errores, los cometió, ¿no? Y aquí solo comento esta parte de cómo estuvo así como entre una facción y otra, porque es lo que habían comentado en este grupo. Y bueno, pues es por eso que hago pues que doy esta opinión y este comentario, ¿no? Para que lo consideren. Entonces, estas fluctuaciones y pues más o menos, ¿no? Así como fue. Y nos vemos en otro próximo video. Hasta luego.